En el mundo, 367.000 personas nacen cada día, de las cuales más de 154.000 mueren en un solo día. ¿Para dónde van estas personas? ¿Para dónde van estos muertos? ¿Van al infierno, al purgatorio, al cielo? ¿Es cierto que sus almas andan vagando por el mundo? En esta edición de ASNTV estaremos hablando sobre el estado de los muertos con el pastor Adolfo Suárez, director del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para la Iglesia Adventista en 8 países de América del Sur. Acompáñame en esta entrevista especial. Pastor Adolfo, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a ASNTV. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este asunto tan importante. Exactamente, pastor. ¿Le parece entonces si vamos al tema? Sabemos que tal vez nuestros amigos tienen muchas preguntas allí por detrás. Desde la perspectiva bíblica, pastor, ¿qué es la muerte? Para entender eso tenemos que pensar en el concepto de la naturaleza de la vida. Hay dos explicaciones básicas. La explicación dualista clásica, que piensa que hay una parte material que termina y hay una parte inmaterial que es eterna. Dualismo clásico griego. La perspectiva bíblica puede ser llamada de holismo bíblico. ¿Por qué? Porque no hay separación. El alma no es un elemento independiente de la vida humana. ¿De dónde pensamos eso? A partir del texto bíblico, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hay dos elementos que conforman la vida: el polvo de la tierra y el soplo de aliento de Dios. Eso es vida. ¿Qué es muerte? Es lo contrario. Es cuando ese proceso se quiebra, cuando hay separación. No hay algo que se queda andando por ahí. No, la vida, la esencia de la vida son esas dos cosas. El aliento, el soplo, retorna a Dios. Ahí ocurre la muerte. Qué interesante, pastor. En diversas religiones se habla mucho de la inmortalidad del alma y tal vez hay muchas personas que están confusas en relación a este tema. Podríamos entonces preguntar desde la perspectiva bíblica, ¿el ser humano es inmortal? Porque si venimos y somos hijos de un Dios que es inmortal, ¿los seres humanos somos inmortales? ¿Qué dice la Biblia, pastor? El Creador es inmortal. Las criaturas todas son mortales. No hay ningún versículo en la Biblia que diga o que indique o que deje dudas para la posibilidad de que nosotros somos inmortales. Ninguno. Varios versículos hablan del Dios inmortal. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:17, al Rey eterno, Dios único, inmortal. Cuando se habla de inmortalidad, siempre se habla de Dios. Y hay centenas de versículos. Por ejemplo, Santiago 4:14. ¿No saben ustedes lo que le ocurrirá mañana? ¿Qué es su vida? Sino una neblina que pasa. Salmo 78:39. Recordó Dios que los hombres son meros mortales. Y le podría decir centenas de versículos. No hay ser humano inmortal. Todos somos mortales. Y saben una cosa interesante. Primero en los Corintios, capítulo 15, 26, dice así: el último enemigo a ser destruido es la muerte. ¿Cómo la muerte será destruida si somos inmortales? La muerte será destruida porque somos mortales. Muy interesante, pastor. Pastor, la tradición popular dice de que los muertos van al infierno, otros dicen que van para el paraíso. Pastor, ¿qué de cierto hay en esto desde la perspectiva bíblica? Entonces, ¿dónde viven los muertos? ¿Será que andan por allí vagando, como dicen? Y justamente haciendo una relación a la fiesta de Halloween también, ¿no? Donde se piensa de que los muertos vienen a visitar a sus seres queridos. ¿Qué nos puede decir al respecto? En mi infancia me hacían tener miedo. Me decían que si yo no me comportara bien, mi papá me asustaría y tocaría con su mano fría en mi pie. La idea era que los muertos estaban en algún lugar observándonos. ¿Sabe cómo comienza esa idea? Una confusión de lo que significa la palabra infierno, que aparece varias veces en la Biblia. Sheol en hebreo o Hades en griego. ¿Sabe qué significa la palabra infierno en la Biblia? Sepultura, túmulo, lugar donde están los muertos.
Estamos hablando de los cementerios. No estamos hablando del entonces. cementerio. ¿Dónde viven Wow. los muertos? En el cementerio. La palabra Sheol y la palabra Hades no se refiere a un estado, se Ya. refiere a un lugar. O sea, ¿cuál es la dirección de los muertos? El cementerio. Un lugar físico, no Es- un lugar espiritual. No hay un lugar espiritual, está en una Ok. ciudad diferente, no. Infierno en la Biblia significa lugar donde el muerto está, o sea, el cementerio. Pastor, y tal vez ahora me surge una pregunta rapidísima. Entonces, ¿quiénes son esos seres que aparentemente se aparecen a las personas que toman el cuerpo o toman la persona, personifican a algún muerto? La Biblia nos habla de la posibilidad Ya. del enemigo de Dios y de espíritus del mal que son capaces de vestirse y asumir cuerpos mortales, cuerpos de seres humanos conocidos. Dios no tiene ningún interés en eso, pero el enemigo que tiene cierto poder puede hacer eso. Entonces no nos podemos dejar engañar, pastor. No nos podemos dejar engañar. Es posible que alguien diga, no, pero mi mamá me habló, era su voz, era su figura. Dios no tiene interés en hacer sufrir a nadie, trayéndole a la memoria gente que ya falleció. Muy buen punto, pastor. Entonces, ¿por qué la Biblia insiste en comparar a la muerte con un sueño? Porque se escucha mucho que los cristianos dicen, ¿no? De que la muerte es un sueño. ¿Es en realidad, pastor, un sueño? ¿Qué nos dice la Biblia? El propio Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, utilizó varias veces ese asunto. Por ejemplo, cuando estaba hablando sobre Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 11, dice así, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, yo voy para despertarlo. Todo el mundo sabía que Lázaro ya estaba muerto hacía algunos días. Sí. Jesucristo conscientemente utilizó la metáfora del sueño para la muerte. En otra ocasión, en Marcos 5:39, dijo, hablando de Talita, hija de Jairo, un importante hombre de su época, Jesucristo dice, ¿por qué lloran? La niña no murió, ella está durmiendo. Marcos 5:39. ¿Sabe por qué Jesucristo utiliza, y Jesucristo y otros autores, el doctor Lucas, el apóstol Pedro, por qué utilizan esa metáfora? Ellos quieren enseñarnos algo. Por ejemplo, primero aspecto, quieren enseñarnos que así como cuando alguien duerme, en la muerte nosotros estamos inconscientes. No hay por qué preocuparse. El lugar más seguro es el cementerio. Si solo están los muertos, ¿no? Sí, claro. Es un lugar porque están inconscientes. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, deja claro eso. Segundo elemento, no hay actividad. No hay muerto que nos asusta. No hay muerto que nos toma en algún lugar y nos causa miedo. No hay actividad. Eclesiastés 9:10 deja claro que no hay actividad en el estado de la muerte. Un otro elemento muy importante para comprender la comparación del sueño con muerte. Eclesiastés capítulo 9, versículo 6 dice, para el muerto no hay amor, no hay odio, no hay envidia. O sea, mi papá me está acompañando donde está, mi mamá me dice, con todo cariño y respeto, yo le digo a esa persona, su papá, su mamá, su abuelita, no tiene emociones, porque está descansando. Y el muerto no tiene emociones, dice el texto sagrado. Y finalmente, lo que es confortante, la persona que duerme en momento se despierta. Exacto. Los que mueren en Cristo van a despertar. Esa es la esperanza, pastor, Esa- que la Biblia muestra, Esa es ¿verdad? la esperanza. La esperanza, Jesucristo dice en Juan 5:28, viene la hora en que todo lo que se encuentra en las tumbas oirán su voz, la voz de Dios, y se levantarán. Excelente, pastor. Qué buena explicación la que usted nos ha dado en esta entrevista de ASN TV. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y que Dios bendiga a todos nosotros. Amén. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también por haber asistido a esta entrevista de ASN TV. Si ustedes tienen algún amigo, algún familiar que aún tiene dudas en relación a la muerte, por favor compartan este video. Recuerden de que hemos estado basados totalmente en la Biblia en relación a las respuestas. Un grande abrazo y nos vemos hasta la próxima edición.